buenas tardes. Pues ha llegado ya el momento de cerrar y lo vamos a hacer con broche de oro con la siguiente ponencia denominada ¿Qué considerar para iniciar un posgrado? Y voy a pasar a presentar a nuestros ponentes. Nos acompaña Alejandro Uribe. Es originario de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, pero actualmente radica en Zapopan. Doctor en Gestión de la Educación Superior por parte de la Universidad de Guadalajara. Ha colaborado en proyectos de educación, capacitación docente, gestión educativa y diseño curricular para diversas instituciones, universidades y colegios. Colaboró en los estados del conocimiento de la investigación educativa a nivel nacional por parte del Consejo Mexicano de Investigación Educativa con el capítulo Vinculación con Responsabilidad Social en la generación del conocimiento educativo. Ha publicado diversos artículos y libros sobre tecnología y gestión educativa. Un aplauso, por favor. También nos acompaña Alejandro Arredondo. Él es originario de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, y radica en la ciudad de Zapopan. Doctor en Socioformación y Sociedad del Conocimiento por el Centro Universitario CIFE. Es investigador y asesor pedagógico. Actualmente es catedrático de la Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro, Andrés Valvanera, y en la Universidad Pedagógica Nacional. Ha publicado varios artículos en revistas indexadas y de divulgación. Un aplauso. Y sin más preámbulo, le cedo la palabra a los ponentes. Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias a los que están en presencial y los que están en línea. El tema que vamos a abordar es un tema complicado, sobre todo en el aspecto de ponernos en un proceso de investigación. La parte documental es muy sencilla, pero cuando ya requiere un trabajo de investigación, de indagación, ahí es donde se nos complica un poquito en la elaboración del protocolo de investigación, que es lo que vamos a abordar el día de hoy. La charla está dividida en dos partes, una contextualización teórica y posteriormente un caso práctico que ya les hemos proporcionado. Vamos a dar inicio con el taller. ¿Qué considerar para poder iniciar un posgrado? Bueno, primero recordar en qué consiste un protocolo de investigación. Y este tiene algunas fases. Primero, no olvidar que es un plan de trabajo que vamos a producir producto de una indagación, una investigación documental o de una realidad que estamos palpando. 2, vamos a realizar una producción escrita, que es aquí donde a la mayoría de nosotros se nos complica, sobre todo por la complejidad que tiene el elaborar un documento científico. Nos va a permitir describir los objetivos, los propósitos, las metas que queremos lograr con este protocolo de investigación. Sin duda, el detectar una necesidad va a generar en nosotros el poder determinar hacia dónde podemos ir en esta guía que estamos elaborando nosotros del protocolo. Finalmente, tenemos que tener un diseño metodológico que nos permita ir paso a paso. Podemos elegir una metodología cualitativa, cuantitativa, dependiendo del estudio de caso que estemos estudiando, una metodología que nos permita avanzar. Diseñar algunos instrumentos, algunas técnicas que podamos aplicar para recabar información y que nos permita a nosotros trabajar de una manera más segura. ¿Qué debemos de considerar en la elaboración del protocolo? Dos aspectos muy importantes que van muy a la mano de lo que hemos estado haciendo en los consejos técnicos en el ciclo anterior y al inicio de este. ¿Qué debemos de considerar? Primero, una realidad socioeducativa. Para ello necesitamos indagar las necesidades que se están presentando tanto a nivel teórico como en el nivel práctico en nuestra institución. Número 2, debemos de hacer un análisis de aquellos estudios que podría ser lo que nosotros conocemos como el estado del arte, donde indagamos
exploramos distintos artículos, libros, tesis que nos van a permitir entender y comprender esa necesidad que nosotros estamos palpando en la realidad mundial, internacional, nacional, aquí en México, los que estamos en México, y finalmente estatal, para aterrizar en la cuestión institucional de cada uno de nosotros donde estamos laborando. ¿De qué se va a partir? También vamos a partir de dos necesidades básicas. Una, que puede ser una situación problemática, que es como el caso que les vamos a proponer para la sesión del día de hoy. Esa situación problemática va a partir de una realidad que nosotros estamos palpando, que puede ser deserción escolar, rezago educativo, dificultades del aprendizaje, y vamos a tratar de entender por qué se están presentando estos síntomas. Seguramente a raíz de la pandemia hemos descubierto que estos síntomas se han acrecentado. Entonces, esa es una primera realidad, una situación problemática. Y otra opción que podemos nosotros trabajar en nuestro protocolo de investigación es una necesidad diagnosticada. Esta parte desde la reflexión de la práctica docente. Una situación problemática parte de un análisis documental. La otra parte desde una realidad de cada uno de nosotros como docentes en nuestro salón de clases. ¿Cuáles son los pasos que vamos a establecer nosotros como problemáticas prioritarias? Vamos a seguir varios pasos que nos permitan a nosotros identificar cómo le podemos hacer para poder indagar estas necesidades. Número 1, debemos de analizar las distintas variables que se están presentando en torno a nuestra necesidad educativa. Esta puede ser una práctica centrada en el docente, en el directivo, en aquellos casos del directivo, que le permitan descubrir qué áreas de oportunidad puede seguir mejorando. La fuente de esto es la práctica reflexiva. Segundo, es elaborar un listado de problemáticas recurrentes. Pueden ser 5, 6, 7 necesidades que cada uno de nosotros identifiquemos en nuestro quehacer cotidiano o en esas necesidades que se están presentando a nivel local o estatal. Una vez que hemos hecho ese listado, el siguiente paso es poderlas jerarquizar. Ya de esas 5, 7 que identifiqué, voy a tener 3 nada más. ¿Por qué 3? Porque esas me van a permitir en un momento posterior hacer una triangulación que nos permita a nosotros identificar aquella necesidad que requiere ser atendida con mayor urgencia. Va a haber algunas técnicas que seguramente a ustedes les van a permitir indagar, profundizar o focalizar de una mejor manera esas necesidades que hemos detectado. Una de ellas es la cruz categorial. Es una técnica muy sencilla que a nosotros nos va a permitir identificar al centro esa problemática prioritaria, trazar objetivos, poner el contexto, las causas y los efectos. ¿Qué pasaría si no se resuelve ese problema? ¿Qué efectos va a ocasionar si no se atienden? Es una técnica muy sencilla, pero muy enriquecedora. Se la recomiendo ampliamente. 2, la V heurística, que en este caso es una V heurística socioformativa, donde nos permite entender este proceso o estas conductas de la necesidad que hemos diagnosticado. Y la V heurística, si revisamos el esquema, al centro tiene también la problemática. Estas técnicas tienen la misma finalidad, que es focalizar de una manera muy clara la necesidad que nosotros estamos trabajando. Tenemos del lado derecho el hacer, que es el dominio metodológico. ¿Qué instrumentos, qué técnicas voy a aplicar? Una guía de observación, voy a analizar una lista de cotejo, una escala de estimación. ¿Qué es lo que yo voy a aplicar para recabar información?
Y del lado izquierdo de la heurística tenemos aquellos elementos teóricos, qué filosofías, qué teóricos, qué teorías voy a analizar para entender esa problemática. Puede ser que analicemos a Díaz Barriga, a Piaget, a Vygotsky, aquellas grandes corrientes filosóficas también podemos analizar para tener claridad hacia dónde vamos a trabajar. Otra técnica muy socorrida en este ámbito del protocolo es el árbol de problemas. Creo que es el más conocido, el más utilizado, porque es muy práctico y muy sencillo de utilizar. Al centro también va el problema que queremos analizar, que queremos indagar. ¿Y cómo me voy a dar cuenta que esa problemática o esa necesidad es real? Si en la parte de abajo, donde vienen las causas, al momento de elaborarlas, me resulta sencillo describir 4, 5, 6 causas. Si estoy en el árbol de problemas y digo, solo tengo 2 causas y no me salen más, quiere decir entonces que esa problemática no la tengo muy bien determinada ni está bien focalizada. Así que tendría o que replantearla o hacer algunos ajustes para que responda precisamente a la problemática que yo quiero resolver. Tengo la causa 1, surge efecto 1, causa 2, efecto 2, y así vamos a construir este árbol de problemas. Una técnica más que también nos va a permitir hacer esta relación entre las distintas problemáticas es la red de problemas. Y aquí, como su nombre lo dice, voy a poder generar una interacción dinámica entre las distintas problemáticas para descubrir en ese efecto dominó cuál es la que podría apoyarnos con mayor fuerza. Atiendo una necesidad y en efecto dominó vamos a atender las que siguen. Entonces, esa sería la problemática que podríamos nosotros atender. Luego viene la construcción, puede ser de un enunciado problema, puede ser el diagnóstico, un párrafo que nos permita recuperar cuál es la necesidad, y este enunciado problema debe de forzosamente mencionar, como aquí lo dice, resaltar cuál es la situación o las situaciones problema. La recomendación que nosotros les hacemos es que este enunciado sea muy puntual, que al momento de resaltar las problemáticas sean 2 o 3 máximo, porque muchas veces al elaborar el párrafo lo construimos con muchas variables, con muchas categorías de análisis, que al final termina uno perdiéndose en el camino. Entre más concreto sea, mejor. Por ejemplo, aquí viene un enunciado problema, tiene 2 variables. Este es de la práctica docente. Entonces, yo como docente, al hacer mi enunciado, tengo que verme yo reflejado. ¿Qué de mi práctica docente está limitando, obstaculizando el aprendizaje de los destinatarios, que en este caso sería el alumno? Si soy directivo, ¿qué acciones de mi liderazgo están obstruyendo el buen ambiente o el buen desarrollo pedagógico de mis maestros, de mi colectivo escolar? Entonces, aquí viene la práctica docente centrada en una comunicación autoritaria, provoca la participación pasiva de los alumnos de sexto de primaria. Entonces, 2 necesidades, una práctica autoritaria y que provoca una participación pasiva. Ahí tenemos 2 necesidades detectadas. Tenemos ya nuestro enunciado. ¿Qué sigue? Con este mismo enunciado vienen las preguntas de investigación, que puede ser una pregunta general y sus preguntas específicas. Aquí ya va a depender del alcance que tú quieras lograr, pero si nos quedamos con la pregunta general, está más que suficiente que la podamos elaborar para que responda de una mejor manera. ¿Qué características debe de llevar esta pregunta de investigación? Primero, que deben de ser factibles, deben de ser claras, deben de ser relevantes, novedosas,
deben de permitir al investigador tener claridad, por eso se llama una pregunta focalizadora, también se le puede llamar hacia la pregunta focalizadora o pregunta focal. ¿Por qué se le llama así? Porque nos va a permitir orientar nuestras energías a responder esta necesidad que hemos diagnosticado. Aquí viene también un ejemplo. ¿Qué factores de la práctica docente centrada en una comunicación autoritaria provoca la participación de alumnos de sexto grado de la primaria José Vasconcelos? Entonces, del enunciado, del diagnóstico, del párrafo que hemos nosotros elaborado, vamos a entresacar para construir esa pregunta de investigación. Y se fijan, tiene los mismos elementos. Ahorita vamos a platicar un poquito de lo que es el cuadro de congruencia, precisamente para no desviarnos, que creo que aquí es donde hay uno de los errores más grandes que tenemos nosotros al elaborar el documento, que ponemos el enunciado problema por un lado, la pregunta la hacemos por otro lado, los objetivos por otro, y eso genera confusión, trabajos en vano por parte de nosotros y no logramos aterrizar. Viene un acróstico de los objetivos. El objetivo debe de ser SMART, es decir, inteligente. Debe de ser medible, alcanzable, específico y debe de llevar un tiempo. ¿Por qué? Porque es muy importante este objetivo, porque al final, en el apartado de resultados, de conclusiones, tenemos que dar respuesta y evidencias si este objetivo lo logramos, en qué medida lo alcanzamos o si de plano no lo logramos alcanzar este objetivo. Entonces, es muy importante tener en cuenta este acróstico de los objetivos. Y también viene un ejemplo. Analizar qué factores del modelo de enseñanza permisivo dificulta la regulación de la conducta disruptiva del adolescente en la clase de inglés durante el primer trimestre. Entonces viene un objetivo, recuperamos también dos elementos importantes, que es una enseñanza permisiva y una conducta disruptiva. Entonces el objetivo es claro, lo podemos medir y también tiene un tiempo en el que vamos a hacer esta indagación. ¿Por qué? Porque no nos podemos llevar todo un ciclo escolar para indagar esta pregunta. Debe de ser corto porque luego el proceso continúa con la segunda parte, que sería la propuesta de intervención. Finalmente, lo que yo les recomiendo, una vez que tengan estos elementos en su protocolo, en su trabajo a realizar, sea en la maestría, sea en un pregrado, es muy importante pasarlo por esta tabla de congruencia, porque nos va a permitir no perdernos y poder identificar en cada uno de ellos los elementos que vamos a estar investigando. Repito, si mi pregunta va por un lado y mi objetivo tiene otras categorías de análisis, quiere decir que por ahí estoy haciendo algo incorrecto y tengo que hacer los ajustes pertinentes. Esta es la parte teórica rápidamente para que ustedes tengan estos elementos. Vamos a hacer ahorita la parte práctica con un caso que ya les hemos proporcionado, y los que están en línea también ya se les pasó el enlace para que puedan trabajar con este ejercicio. Para eso va a continuar Alejandro. Ok, pues vamos a pasar a esta parte ya mucho más práctica, del taller como tal. A mí ya no me avanza. Ya conmigo ya no quiso. Bueno. Ok. Para los que están en línea, ahí tienen el link para el caso, y nos disculpamos porque, bueno, se nos pasó ponerlo en QR. Entonces, bueno, por ahí pueden acceder a él. Y al ratito tenemos una actividad para que todos pues podamos participar más en línea. Para los que estamos aquí en presencial, pues bueno, ya tienen las copias del caso. Algo importante a decirles es que, sobre todo a la hora que queremos iniciar un proceso de posgrado, un proceso de maestría, lo que más nos van a revisar es nuestra capacidad para plantear un problema. O sea, eso es lo central. Si bien ya les dijo Alejandro, la parte de objetivos, de preguntas, etcétera, es algo que es deseable que ustedes tengan congruencia.
La verdad es que es algo que también se va revisando y afinando durante el proceso de posgrado. Pero el factor crítico es que el planteamiento del problema sea tal que uno diga, esto que está planteando el estudiante hacer o investigar es válido de ser estudiado para el posgrado. Entonces, una recomendación es meterse mucho más al proceso del contexto del problema y poder explicarlo, poder hablar de él. El caso que tienen ustedes ahorita entre manos está pensado en 3 niveles. Un nivel para entender ese problema desde una visión internacional, bajamos después a México y luego nos centramos en el estado de Jalisco, ¿sí? Entonces está en estos 3 niveles. Una primera petición que queremos hacerles es que puedan hacer la lectura del caso y puedan ir subrayando las características que les llaman la atención de estos 3 niveles, ¿sí? Entonces vamos a dejar por ahí algunos minutos para que lo puedan hacer. Los que están en línea pueden hacerlo también por medio del Mentimeter y ahí ir poniendo las características que van viendo del problema como tal. Entonces vamos a dejar por ahí algunos minutos para que puedan hacer esta lectura. Por ejemplo, aquí en el caso que les estamos planteando, pues bueno, está una visión de la educación en el mundo, sobre todo desde la visión de las Naciones Unidas, por un lado, desde la UNESCO también, y desde el Banco Mundial, ¿verdad? Para hablar de la parte internacional, sobre todo en el sentido de los cumplimientos de la ODS, de hablar de la educación de calidad, de qué tanto se invierte en educación, ¿sí? Por ahí va la primera parte. En el contexto ya de la educación en México, pues bueno, ahí también estamos hablando del rezago educativo como tal, como el gran concepto que ustedes ahí podrán revisar, sobre todo para la gente que está en línea, que un poquito pueda revisar estos datos, y si no, inclusive, pues si estamos en línea, a lo mejor hacer por ahí alguna revisión en Google, y pues también, ¿no? A nivel de Jalisco, pues cómo está la situación, ¿no? Cómo estamos en términos del rezago educativo a nivel de Jalisco. Entonces, bueno, está hecho en estos 3 niveles, cómo está el rezago educativo a nivel internacional, cómo está a nivel nacional y cómo está a nivel local. Entonces, bueno, ahí por ahí ya están haciendo algunos apuntes, revisando. Obviamente, pues es un caso aquí muy rápido, ¿verdad? De 1 página y media. Deseable agregar más de estos datos, pero bueno, esto nos ayuda para esta primera parte. Bueno, entonces, después de hacer este rápido análisis, lo que les vamos a pedir es, si se fijan en la última página, lo que les estamos proponiendo como un instrumento que puede ayudar a clarificar el asunto de cómo construir este protocolo de investigación, es la heurística que hace un momento Alejandro nos compartía. Para ello, les vamos a pedir que ahorita en la fila de mesas con las que estamos nos podamos reunir y podamos compartir la parte central de la heurística. Es decir, que podamos platicar sobre la necesidad o necesidades que estamos identificando a partir de este caso de estudio, qué necesidad o qué necesidades identificamos y qué posible pregunta de investigación podemos plantear, ¿sí? Entonces, poder responder estos 2 espacios. Entonces, si gustan, nos acercamos así por la hilera que tenemos para poder platicar y poder compartir. Sí. Adelante.
Entonces, los que están también en línea pueden ir identificando estas necesidades y esta pregunta de investigación que se pueden plantear para este asunto del rezago, ¿no? Entonces vamos dejando un momento para que podamos compartir, para que podamos definir estas cosas como equipo. Y los que están en línea se pueden meter al Menti y compartirlo. ¿A la heurística? Sí. Ok. Sí, la heurística está ahí dentro de las hojas. Ok, ya. Entonces, bueno, para los que no, los que están sobre todo siguiéndonos en línea, de nuevo se pueden meter al Mentimeter y ahí identificar las necesidades y las preguntas de investigación. Entonces vamos dejando algunos momentos para poder compartir. Bueno, pues si gustan vamos a continuar. Les vamos a pasar ahora el micrófono a ustedes como equipos y les vamos a pedir que nos compartan qué necesidades son las que estuvieron encontrando y qué preguntas son las que se plantearon a partir de este caso. No sé qué equipo quisiera comenzar. A ver, por acá. Sí, las necesidades, por favor, primero el equipo que guste, si nos las quiere compartir, ¿qué necesidades encontraron? Buenas tardes. Nosotros en las necesidades que encontramos en el artículo, bueno, en las diferentes partes del artículo son educación de calidad, que sea inclusiva, equitativa, que haya un aprendizaje permanente y el impacto económico, cómo la parte económica impacta en la educación. En las categorías lo centramos en 3, que fue educación, calidad e inclusivo, porque pensamos que a veces esta parte de que no es para la vida, las personas creen que ir a la escuela pues no es necesario en ciertas comunidades, entonces ¿de qué manera la educación puede impactar en el contexto? Ok, muy bien. Entonces, lo que encontraron ustedes como problemáticas, decían, es la educación de calidad, la inclusión como tal, la parte económica de la educación. Entonces, fueron encontrando ya distintas problemáticas ahí. Una pregunta, ¿les hicieron falta datos como para identificar estas necesidades o hay algo que les gustaría como profundizar más para encontrar? ¿Qué sería? Digo, no viene ahí en la vía heurística, esa es independiente, solamente como duda, pues. Bueno, nada más para complementar la pregunta de investigación. Nosotros redactamos de qué manera impacta en la práctica docente una educación de calidad, específicamente en la inclusión, equidad y aprendizaje permanente como eje de mejora continua. Ok, muy bien. Entonces, ¿de qué manera la calidad impacta en estos elementos que ustedes descubren como problema, verdad? Desde ahí lo están viendo. Les decía nomás como pregunta, ¿les hizo falta algún dato? Es que siento, bueno, al menos yo así lo veo, venía poquito de cada cosa y es como, sé que impacta la parte económica porque el estado que menos le da educación es el que más rezago tiene, pero sí como que me faltaba conocer más de cada cosa para que mi pregunta de investigación fuera como más nutrida, como para tener una idea más certera. Ese es mi punto de vista. Ok, muy bien. Sí, efectivamente, o sea, el caso que les estamos presentando es un caso corto y también tiene esta intención de que ustedes se den cuenta, inclusive para la pregunta que nos están planteando, pues obviamente haría falta definir algunos aspectos, ¿verdad? ¿Cómo medimos la calidad? ¿Qué entendemos por calidad? ¿No? ¿Cómo eso se relaciona con estos elementos que ustedes decían? ¿Desde qué posturas? ¿Desde qué elementos? Entonces, es interesante la pregunta que plantean. Yo me siento muy identificada porque fue mi pregunta de doctorado, ¿verdad? La parte de la calidad educativa también.
Entonces, es muy interesante que lo planteen desde esta perspectiva, pero como bien dicen, falta toda esta parte del planteamiento. Aún así, vamos a ver ahorita cómo las necesidades y las preguntas que plantea cada equipo son diversas. Y al ratito voy a explicar por qué. Porque esto es bien interesante a la hora de que ustedes piensen en su capacidad para ingresar a final de cuentas a un posgrado, ¿sí? Vamos con el siguiente equipo, por favor. Sí, buenas tardes. Soy el maestro Magdaleno. El problema que nosotros consideramos es rezago educativo a raíz de la información presentada. Y la pregunta central sería, ¿cuáles son las consecuencias del rezago educativo propiamente, digamos, en mi escuela, en secundaria? Y una pregunta subsecuente podría ser, ¿qué factores influyen en ese rezago educativo? Nosotros comentábamos que para hacer una investigación tenemos que partir de un contexto muy concreto. No podemos hacerla, digamos, desde los 3 escenarios que nos presenta la información a nivel internacional, nacional y a nivel estado, sino que lo estamos centrando, en este caso, en una escuela, incluso puede ser situado en un grupo en específico de estudiantes para poder llevar a cabo esa investigación. Estamos de acuerdo, o sea, esta información general, decir, ok, este problema grandote que estoy poniendo, que es el rezago educativo, ¿cómo impacta a final de cuentas en un contexto dado que yo conozco y donde sí puedo influir, ¿no? O sea, sí tiene que llegar ahí. O bien, como decía Alejandro hace rato, puede ser a la inversa, que yo diga, ok, esta es la necesidad que estoy encontrando, pero también tengo que verla de manera mucho más sistémica, mucho más amplia, ¿no? Cómo este problema que vivo en mi escuela se refleja en la realidad educativa nacional, internacional, local, etcétera, porque generalmente los problemas que vivimos en los pequeños espacios tienen este comportamiento sistémico que afecta desde estos grandes niveles, ¿no? Macro, meso, micro, que fue lo que tratamos de ponerles ahí. Y entonces sí, la pregunta tendría que descender a espacios muy concretos. En este caso, lo que ustedes ponen como ejemplo de la secundaria, pues es un espacio muy, muy adecuado, ¿no? Muy bien. ¿Les hicieron falta datos también? Yo considero que en cada apartado debió ser un poco más amplia la información para tratar de tomar a lo mejor otras aristas, ¿no? Pero bueno, es como una pequeña introducción. Quizás en una indagación real, pues sí se obtienen más datos. Efectivamente, ¿no? Entonces es como un planteamiento inicial para después nosotros poco a poco ir profundizando. Muy bien. ¿Y terminamos con el último equipo? Buenas tardes. En las necesidades del problema, las necesidades son combatir el rezago escolar, aumentar la economía, cuidar el ambiente, la sostenibilidad y hablar de la equidad y la calidad de la educación. Esas son las partes medular en la cuestión mundial, por medio de la ONU y la UNESCO, me parece. La pregunta de investigación que planteamos fue, ¿el rezago escolar va en relación con los municipios de Jalisco y su gasto público? Ok. Ya que venían algunos datos de proporción y de porcentajes. Los objetivos de investigación son las vías de desarrollo, hablando pues cómo calificarlos o organizarlos, si están en vías de desarrollo o si su gasto público está bien ordenado, cuánto invierten en la educación, economía en la relación de bajo rendimiento y también las categorías, pues vemos investigación, el índice de rezago social, que también es como un instrumento que pudiéramos usar, encuestas tanto para alumnos como padres de familias, y también ellos tienen esa percepción, y también la cuestión de política, ¿no? Y pues las herramientas que existen, como pienso yo que es INEGI, que ya están ahí, pues que ya tienen, digamos, algo más de información que nos pudieran ayudar. No sé. Muy bien, muchísimas gracias. Ya no voy a repetir la pregunta que les he hecho a todos, ¿no? Pero si se fijan, algo bien interesante es que tienen los mismos datos los 3 equipos, ¿sí? O sea, básicamente les entregamos nosotros los 3 datos iguales. Algo que pasó fue, primero,
no están poniendo el énfasis en el mismo tipo de necesidades, aunque hay necesidades que se repiten, ¿sí? Y lo otro más interesante es que las preguntas no son iguales. Ni una sola de las preguntas que hicieron los equipos pudiéramos decir que son iguales, ¿no? Pueden tener elementos parecidos, acá tomamos rezago, hablamos de calidad, por ahí algunos de ellos, pero las preguntas son distintas. ¿A qué se debe? Aquí una característica esencial cuando uno quiere ingresar a un posgrado es nuestra capacidad de tener pensamiento crítico y construir nosotros solos nuestro objeto de investigación. Es decir, el aporte que nosotros le podemos dar a la investigación educativa es totalmente autónomo, original y creativo, porque tenemos una visión particular de la realidad que vale la pena de ser compartida y que se afina en la medida que compartimos con equipos, ¿no? Ya los que hemos hecho investigación nos damos cuenta que entre más compartimos en equipo, más se afinan estas visiones, ¿sí? Pero originalmente el ingresar a un posgrado es tener esta capacidad de decir, este problema me interesa, lo puedo plantear desde aquí, pero desde mi originalidad y desde mi propia visión, lo que genera esta diversidad, ¿no? Esta diversidad de preguntas, de planteamientos que ahorita ustedes se hicieron. Ya después, conforme se metan, ya lo decía Alejandro, cuando nos metemos a las partes teóricas, a cómo definimos, etcétera, pues ese objeto todavía se vuelve más singular y creativo, porque también vamos a tomar nuestras propias definiciones, las vamos a asumir, obviamente basados en autores y en investigaciones pasadas, pero desde nuestra propia visión, lo que hace que el objeto de estudio, esto que yo quiero estudiar, como por ejemplo puede ser el rezago, la calidad, etcétera, tenga el propio matiz mío. De nuevo, mi propia visión, mi propio aporte a la investigación, ¿no? Lo que es muy padre, o sea, de nuevo, a final de cuentas, cuando nos invitaban a dar este taller, pues teníamos como el interés de que se animara más gente a estudiar un posgrado, porque bueno, tanto el doctor Alejandro como su servidor, también Alejandro, el doctor Alejandro, pues nos metimos a esta locura de ponernos a investigar porque nos gusta y porque entendemos que tenemos esta capacidad de aportar al mundo por medio de datos muy concretos, pero también desde nuestra propia visión. ¿Sí? No sé si algo quieres agregar. Sí, y algo muy importante es, se fijan, hay varios datos, inclusión, calidad educativa, rezago, y uno de los grandes errores que cometemos al formular la pregunta es que queremos meter todo en la pregunta, y no es así. Si hacemos eso quiere decir que tenemos que volver a replantear la pregunta y quedarnos, como les dije hace un momentito, con dos categorías de análisis, dos categorías que nos permitan precisamente, como decían aquí el equipo, el maestro, profundizar en aquellos aspectos teóricos de la realidad que nos están marcando esa pauta, sea de rezago, sea de inclusión, sea de calidad educativa, para poder tener una pregunta bien focalizada. Entonces, si tu pregunta, tu objetivo tiene varias categorías, entonces quiere decir que hay que replantearla. Pues bueno, de nuestra parte pues sería todo, pues agradecerles, es una pequeña orientación, ¿verdad? Para poder meterte animarte a este asunto de hacer un posgrado y pues bueno, pues si no sé si hay alguna duda, alguna pregunta de parte de alguno de los asistentes. ¿No? Sí, por favor. Creo que uno de los grandes retos que tenemos cuando deseamos realizar un proceso de investigación, sea para posgrado o sea para continuar haciendo ejercicios de política pública, es tener muy claro cuál es el objeto de indagación. Por eso hoy salieron 3 objetos de indagación diferentes desde 3 lentes, pero lo fundamental es que tengamos claro si es un elemento contextualizado, aquí está el caso. Si es un elemento generalizado, aquí está el caso. Si es un elemento que se focaliza con un objeto de contenido de estudio, como es lo del rezago educativo, aquí está el caso. Y que el reto más importante es que surge en nosotros el interés de poder transformar. Y eso es lo que genera verdaderamente el sentido de un buen investigador. No quedarte solamente lo que los otros hacen, sino apropiártelo, contextualizarlo, seguir cuestionando a la realidad, porque esa es la tarea de un investigador, cuestionar la realidad. Y gracias por el ejercicio. Muchísimas gracias. Sí, una pregunta.
ya como doctores y yo que todavía no tengo una formación ya más adelante de la licenciatura, ¿cómo integrar eso que la mayoría lo ve ya cuando está estudiando en la universidad en jóvenes de secundaria? ¿Cómo empezar que ellos inicien con esa semillita de querer investigar o ser investigadores o divulgar lo que a lo mejor investigaron en casa, ¿no? Una encuesta, un trabajo muy sencillo de historia, geografía, ciencias. ¿Cómo me pudieran, o sea, la pregunta es cómo lo integrarían o es un consejo de parte de ustedes dos? Sí, yo creo que ahorita la propuesta de los proyectos integradores es un elemento muy importante para poder desarrollar esto en los estudiantes, ¿no? Sobre todo en la medida de que los problemas que les planteemos tengan dos características, creo yo. La primera es que sean del interés del chico y de la chica, ¿no? O sea, muchas veces los problemas los planteamos desde nuestras propias posturas. Mucho de lo que hemos escuchado aquí en Recrea durante estos días es, tendríamos que estar mucho más abiertos a escuchar a los estudiantes y que ellos nos puedan aportar qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, desde dónde son sus inquietudes. Y lo otro, sí centrarnos mucho en la parte social, o sea, que sean problemas sociales y que sean problemas reales. Hemos querido mucho en la escuela simular espacios que de repente no ayudan en esta parte de la investigación. En la medida que también a los chicos y a las chicas los invitemos a trabajar en problemas sociales reales, que son desde su comunidad, desde su propia realidad, va a ser más probable que se interesen en buscar soluciones a su propio mundo. Creo yo que esa parte también ayudaría mucho a la cuestión del rezago, ¿no? Porque hablaban hace poquito en otra conferencia que todavía sigue siendo numérico y que a veces los proyectos, pues algunos pueden hacer otras cosas, son buenos en otras cosas que pudieran aportar tanto a su calificación como al sentirse integrados los mismos chicos. Gracias. Sí, no, gracias a ti. ¿Quieres agregar algo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería preguntarles cuáles son los nuevos retos que tienen los actuales investigadores educativos en la educación superior. Desde la experiencia que tengo ya con varios años trabajando en posgrados, creo que el principal reto es la lectura. Es uno de los retos más grandes que tenemos, no solo como docentes, sino como sociedad. No estamos acostumbrados a leer. Se fijan, ahorita les dimos un pedazo de varios artículos, pero esos están compuestos por 15, 20 cuartillas y muchas veces queremos cuestiones ejecutivas que nos sinteticen y por lo tanto nosotros también sintetizamos al momento de investigar. Yo creo que ese sigue siendo uno de los principales retos que yo encuentro desde distintas realidades en las que me he visto envuelto en la formación de maestros. Buenas tardes. Yo tengo una duda porque tengo la inquietud de estudiar una maestría, pero tengo menos del año de servicio. Entonces me doy cuenta que las instituciones piden 2 años de servicio para poder ingresar a una maestría. Y piden un documento como para tener una idea de una problemática, etcétera. Pero yo independiente, si yo quiero empezar a hacer algo, ¿cómo me puedo orientar para saber, como con la guía que ustedes nos han dado, si mi trabajo va por un buen camino, qué debo corregir? O sea, en la experiencia de ustedes, ¿qué me sugieren que puedo hacer o cómo documentarme para ir poco a poco yo construyendo antes a lo mejor de que pueda entrar a una maestría? Sí, la primera recomendación creo que está relacionada con lo que ahorita decía Alejandro, comenzar a leer. O sea, si tú, por ejemplo, ya en tu servicio social o en tus prácticas estás identificando ciertos problemas que a ti te llamen la atención, pues vale la pena comenzar a leerlos, ¿no? Comenzar a identificarlos, no solamente desde la parte de la perspectiva personal, porque ahí muchas veces queda la inquietud de las personas, ¿no? O sea, pues yo creo esto, yo pienso esto, pero no hay un proceso de investigación detrás. Cuando comenzamos a leer es cuando nos comenzamos a dar cuenta que nuestro problema pues tiene muchas investigaciones detrás que ya se han hecho y se han realizado y nos permiten cambiar la perspectiva. A mí siempre me da risa, y creo que a Alejandro también a veces le ha de pasar, cuando llega un alumno y te dice, no, es que me acabo de encontrar con un tema que nadie ha escrito, profe.
Nadie lo ha investigado, se lo juro, nadie ha encontrado nada sobre él, es totalmente nuevo y totalmente reciente. Y ya les ayudas un poco con la búsqueda, ¿no? Esto me pasa más en licenciatura que en maestría, afortunadamente. Ya les ayudas un poco con la búsqueda y ya le dices, mira, pues es que yo me encontré todo esto, ¿no? O sea, hay todos estos elementos, hay todos estos artículos de cosas que están investigándose sobre tu tema y sobre tu inquietud, ¿no? Entonces yo creo que una buena iniciativa sería comenzar con eso, comenzar a leer un poco qué es lo que se ha escrito sobre lo que a ti te interesa, para de ahí también poder plantear cuáles preguntas valen la pena, ¿no? Desde ahí puede ser. Pues un aplauso, por favor, para nuestros talleristas. Y en nombre de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, agradecemos su colaboración en el Congreso Recrea Academy 2023 y a nombre del secretario Juan Carlos Flores Miramontes les entregamos este pequeño reconocimiento. A Sergio Alejandro Arredondo Cortés. Y a Alejandro Uribe López. Gracias.